Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. El pasaje bíblico que considero en la mañana de hoy se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11, versos 21 al 23. En mi carácter personal, comprendo que este capítulo es el inicio, por decirlo así, de cómo los judíos, entre ellos los apóstoles, comenzaron a entender que el evangelio, que la salvación y que aún el bautismo del Espíritu Santo no era solamente para ellos. Ciertamente que luego de la ascensión de nuestro Señor a la presencia del Padre al cielo, los discípulos continuaron la encomienda que había sido puesta sobre ellos de ir y predicar el evangelio a toda criatura, luego de haber sido llenos por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, aun cuando ellos estaban predicando a Cristo como Salvador, todavía quedaba en ellos, por decirlo así, ese grado de superioridad, ese grado de creerse como los únicos, como los exclusivos. Y Dios tiene que comenzar a trabajar en la vida de cada uno de ellos. Y es en el momento, iniciando ese capítulo número 11, donde vemos el momento donde el apóstol Pablo tiene aquella visión, aquel sueño, donde ve un lienzo que se abre. Y en este lienzo decía el apóstol que vio todo tipo de animal. Allí habían cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles, aves del cielo. La peculiaridad es que cada uno de estos animales que el apóstol estaba viendo eran animales que para ellos estaba prohibido alimentarse de esos. Sin embargo, oye cuando el Señor le dice: levántate, Pedro, mata y come. Sin embargo, dentro de ese grado de santidad, por decirlo así, del apóstol, él le dice al Señor: yo no puedo hacer eso, porque nunca cosa inmunda ha pasado por mi boca. Y ahí el Señor le dice: nunca llames común o inmundo lo que yo he limpiado. Esta situación el apóstol la vive por 3 ocasiones, hasta que finalmente llegan a su casa 3 hombres que habían llegado donde él. Todo esto él lo había visto mientras Dios se lo había mostrado. Así que él recibe la visita de estos 3 hombres que vienen desde Cesarea, y allí el Espíritu lo inquieta a ir con ellos, y llegan a casa de un hombre llamado Cornelio. Estos hombres que habían llegado donde el apóstol habían sido enviados precisamente por Cornelio, porque Cornelio también había recibido una visita de parte de Dios, donde le había hablado Dios a Cornelio diciéndole: manda a buscar a Simón, aquel a quien llaman también Pedro, para que él venga y les traiga palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Así que Cornelio, sin conocer de Dios, sin saber quién era Dios, porque Cornelio no era judío, hace lo que Dios le habla, lo que Dios le revela. Y esto provoca que el apóstol Pedro llegue a la casa de Cornelio. Y tan pronto Pedro comenzó a predicar la palabra, dice el escritor del libro de los Hechos en ese principio del capítulo número 11, que inmediatamente Pedro comienza a predicar la palabra, el Espíritu Santo descendió y bautizó a todos los que estaban allí en la casa. Así que cuando Pedro regresa a dar el informe: estuve en un lugar, no eran judíos, comencé a predicar el evangelio de salvación, pero sucedió algo impresionante y posiblemente inesperado para la vida del apóstol Pedro. Y es que cuando él comienza a contar que mientras él hablaba, el Espíritu Santo descendió, las palabras del apóstol Pedro fueron las siguientes: si ellos han creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Así que Pedro llega a la conclusión y le dice:
en aquel informe al concilio en Jerusalén, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que Dios comienza a trabajar en la vida de los apóstoles, en la vida de los judíos, para que ellos pudieran finalmente entender lo que Jesús en muchas ocasiones quiso enseñarles. Hay ovejas que son de este redil, que no están en él, pero hay que buscarlas, hay que traerlas, y yo seré para ellas su Dios, su pastor, y todos ustedes serán para mí un solo pueblo. Ante esta noticia es que finalmente llego al pasaje bíblico considerado en la mañana de hoy. Es el momento donde, cuando llega esta noticia al concilio en Jerusalén, inmediatamente ellos envían para investigar, para ver qué había sucedido, porque en medio de la persecución muchos se habían esparcido. Fenicia, Chipre, Antioquía. No se atrevían a hablarle a nadie la palabra por miedo a la persecución. Solamente hablaban entre ellos mismos los judíos. Sin embargo, envían a este hombre interesante, porque cuando miramos la vida de Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, ¿quién era Bernabé? Bernabé era un levita, era siervo del santuario. Bernabé era un hombre de bien, así lo presenta la palabra del Señor. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo y era un hombre lleno de fe. Un hombre que era amante de buscar las almas para que pudieran recibir la gracia y la misericordia del Señor para su vida. Así que envían a Bernabé, y Bernabé llega allí a Jerusalén y comienza a ser testigo de lo que Pedro había contado. Pero me impactan las palabras del escritor bíblico con lo que he leído en la mañana de hoy. Porque lo primero es que debemos tener en cuenta que cuando Bernabé llega y se da cuenta, lo primero que Bernabé se da cuenta es que la mano del Señor estaba sobre ellos. Aunque habían huido de la persecución y aunque se habían unido gentiles al grupo, la mano del Señor estaba con ellos. Y el Espíritu Santo les utilizó. Por eso es que una de las cualidades que tenía Bernabé es que era un ganador de almas. E inmediatamente Bernabé sigue hablando la palabra y sigue predicando, y la gente creyó y la gente se entregó al Evangelio de Jesucristo. Eso lo presenta el verso número 24, porque era lleno del Espíritu de Dios y una multitud fue agregada al Señor a través de su mensaje y de su prédica. ¿Por qué? Porque cuando Bernabé llega, se da cuenta que hay un grupo de gente sobre los cuales la mano del Señor estaba sobre ellos. Así que lo que este pasaje bíblico nos está enseñando es que la iglesia primitiva se está expandiendo, está en crecimiento. Dios sigue haciendo cosas poderosas. Y la gracia de Dios es lo que permite que grandes cosas acontezcan. Cuando reflexionamos sobre lo que es la gracia de Dios, tal y como lo menciona el pasaje bíblico, la gracia de Dios no es solamente un regalo que recibimos, es lo que nos sostiene, es el motor que nos mueve. Tú y yo como creyentes nos podemos mover porque la gracia de Dios nos sostiene, porque la gracia de Dios nos motiva a seguir hacia adelante. Porque cuando miramos lo que éramos antes de servirle al Señor y contemplamos lo que Dios en su misericordia y su gracia nos permite ser ahora, lo primero que hacemos es entender que vale la pena servirle al Señor, que vale la pena caminar en el Señor. Y entendemos y recordamos constantemente que nuestro destino y nuestro anhelo es un día llegar a la presencia del Señor, estar con Él para siempre. Por eso es que cuando nosotros miramos atrás, no con la intención de retroceder, cuando miramos atrás mirando lo que éramos antes y lo que Dios nos permite ser ahora, reconocemos que es por la gracia de Dios.
Reconocemos que es por su misericordia. Y eso nos mueve a servir. Eso nos mueve a adorar. Eso nos mueve a buscar la presencia del Señor. Cuando miramos el pasaje bíblico en esta mañana, ¿qué era lo que hacía que la gente creyera? ¿Qué era lo que hacía que la gente siguiera convirtiéndose al Señor? Era la gracia de Dios. No solamente es el regalo inmerecido que hemos recibido, es que ese regalo es el que nos mueve. Ese regalo es el motor. Cuando analizamos esa gracia y miramos todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo por nosotros, es algo que nosotros lo primero que decimos es: si Él padeció por nosotros, nosotros debemos agradecerle con nuestro servicio, con nuestra adoración, con nuestra devoción. Es lo menos que podemos hacer, mi amado hermano. Su gracia fue un regalo para nosotros. Sin embargo, debemos entender que esa gracia es lo que nos mueve a seguir hacia adelante. Pablo le escribía la carta a los Efesios en el capítulo número 2 y los versos 8 y 9, y Pablo recordaba y nos recuerda a nosotros ahora. Pablo decía: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que esa gracia nos recuerda que somos salvos mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo no podíamos hacer nada por nuestras fuerzas. Tú y yo no podíamos hacer nada por nuestra cuenta. Necesitábamos a alguien que nos ayudara. Por eso, cuando alguien nos presentó a Cristo y fuimos conmovidos por ese nombre que es sobre todo nombre, entendimos que necesitábamos ayuda y por la fe creímos, abrazamos al Señor y su gracia nos alcanzó, su misericordia nos alcanzó, y es nuestra fe la que nos motiva a servir y adorar al Señor. Esa gracia es la que nos capacita para que podamos seguir adelante en nuestro camino en el Señor. Cuando vengan las pruebas, las dificultades, las adversidades, la gracia del Señor es la que nos anima para que no nos rindamos. Otra cosa que vemos en el pasaje bíblico es que ahí está el escritor de los Hechos diciendo que cuando Bernabé llega y ve que la mano, la gracia del Señor está sobre ellos, inmediatamente Bernabé comienza a exhortar, a animar, a motivar a que permanezcan en el Señor. Y es ahí donde yo quiero llegar en esta mañana. Tú y yo estamos llamados a ayudar a otros a seguir hacia adelante. Tú y yo estamos llamados a alentar a otros a seguir hacia adelante. Tú y yo estamos llamados no a mirar la debilidad de nuestro hermano cuando ha caído, cuando ha tropezado. Estamos llamados a darle la mano para ayudarle a volver de nuevo al redil, al carril correcto, y animarle a que pueda seguir hacia adelante. Tú y yo estamos llamados a levantar las manos. Aarón y Hur, cuando vieron el cansancio en la vida de Moisés, le ayudaron a levantar las manos. Y tú y yo estamos llamados a animar a otros a permanecer fieles en el Señor. Pero también estamos llamados a levantar a aquellos que se han desanimado en el camino. Permanecer fieles en el Señor significa que mantengamos un compromiso genuino con el Señor, que mantengamos un compromiso genuino con la obra del Señor, y que esa gracia que es la que nos mueve, esa gracia que es la que nos motiva a seguir hacia adelante, sea esa gracia la que nos sostenga y nos ayude a sostener a otros en el nombre del Señor. Pablo le escribía a los romanos en el capítulo 12 y verso 12 de la siguiente manera: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Nosotros estamos llamados
a acercarnos al Señor, pero ayudar a otros a acercarse al Señor. Es precisamente lo que hacía Bernabé. Cuando llega allí y ve que la mano del Señor está sobre ellos y que la gracia de Dios estaba allí, se regocijó. Fíjate que no los miró con desprecio. No, estos no son judíos, estos no son del grupo, estos no son del bonche. No. La Biblia dice que se regocijó cuando vio que la gracia, que la mano de Dios estaba sobre ellos. Y les exhortó, les animó a seguir hacia adelante. Cuando Bernabé llega a Antioquía, no observó una reunión de una iglesia en una casa. No vio si había riqueza o había pobreza. Ni siquiera contó cuánta gente había. Eso es algo que a la gente en el tiempo presente le impresiona. A la gente le gusta mucho los likes, los aplausos, los pulgares, los corazoncitos. ¿Cuántos pueden conectarse a una transmisión? ¿Cuántos pueden estar en un culto presente? La gente en el tiempo presente son los que le interesan los números, las estadísticas. Bernabé no estaba mirando estadísticas. Bernabé observó la evidencia de la gracia de Dios. Él no observó lo que podía estar mal. Él vio lo que estaba bien. Lo que estaba bien era la gracia de Dios. Lo que estaba bien era la misericordia de Dios. Lo que estaba bien era que Dios estaba llenando aquel grupo de hombres y mujeres que estaban reunidos allí con la presencia, con la bendición de tu Espíritu Santo. Bernabé estaba viendo en los demás lo que él tenía de sobra, porque algo tenía Bernabé. Como dicen por ahí, Bernabé podía ver lo bueno de cada persona que él encontraba en el camino. Bernabé no estaba pendiente a lo físico, no estaba pendiente a lo numérico, no estaba pendiente a lo atractivo del lugar. Bernabé estaba fijo en algo que le impactó: la gracia de Dios. La mano de Dios estaba sobre cada uno de ellos. En otras palabras, si nosotros nos dedicamos a observar lo que a nosotros nos conviene, o mejor dicho, lo que a nosotros nos interesa, nunca podremos ver lo que Dios está haciendo. Si nos fijamos a buscar los detalles que a mí me puedan impresionar, nunca podremos ver lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Y el Señor nos está exhortando en esta mañana a que animemos a otros a perseverar en el Señor. Porque cuando la mano de Dios está, Dios bendice. Cuando la mano de Dios está, hay provisión. Cuando la mano de Dios está, hay resultados positivos. Cuando la mano de Dios está, hay milagros, hay sanidad. Dios hace cosas grandes. Y lo más grande que Dios hace es que cuando la mano y la gracia de Dios están, Dios comienza a añadir a su cuerpo aquellos que necesitan ser salvos. ¿Por qué es importante la mano de Dios? Porque como ministerio podemos volver gente, o permítame decirlo de manera más sencilla, podemos convertir personas y buscar que ellos creen cierta personalidad sin la ayuda de la mano de Dios. Podemos buscar que la gente cambie su personalidad y modifiquen algunas cosas. Eso lo podemos lograr sin la mano del Señor. Podemos convertir un grupo de personas en un club social sin la ayuda de la mano de Dios. Podemos traer gente y meterlos en un templo, en una congregación, sin la ayuda de la mano de Dios. Pero jamás, y escuche bien en esta mañana, jamás podremos convertir gente y traerlos a los pies del Maestro si la mano de Dios no está con nosotros. Podemos darle a la gente sugerencias para que cambien su personalidad, para que la modifiquen. Podemos darle a la gente sugerencia de que un conglomerado de gente se puede convertir en un club social. Podemos inclusive hacer X programa para que el templo se llene de gente
Pero una cosa es el templo lleno de gente y otra cosa es que ese grupo de gente se convierta en la iglesia de Jesucristo, en el cuerpo de Jesucristo. Y ahí es donde hace falta la mano de Dios. Jamás podremos llevar a nadie a los pies de Cristo. Jamás podremos llevar a nadie al madero, al Calvario, a ser cubierto por la sangre poderosa del Cordero que limpia de pecado. Jamás lograremos eso si la mano del Señor no está con nosotros. Por eso en esta mañana hagamos lo que hizo Bernabé. Dejemos de mirar lo que nos atrae, lo que nosotros entendemos que es lo correcto, y comencemos a mirar lo que Dios está haciendo. Porque muchas veces perdemos de perspectiva lo que Dios hace por estar buscando lo que a nosotros nos interesa. Lindo día, bendiciones en el Señor.